Bueno, pues está Luciano Monchero de Argentina, abogado de profesión, magíster en investigación de cibercrimen de la Universidad de Dublín, en Irlanda, y vicepresidente del Observatorio Internacional del Crimen, que nos va a dar una muy interesante conferencia sobre cyber victimización y criptomonedas. Buenas tardes, muchas gracias a Secret 2021 por la invitación para participar de este gran evento. En este caso hablaremos de la cibervictimización y criptomonedas, una mirada desde las cibervíctimas. ¿Por qué decimos esto? Es importante desde el nivel mundial considerar que la cibervictimización y las criptomonedas hoy está siendo temas de auge. ¿Por qué? Porque claramente hay muchas personas con falta de información, hay muchas organizaciones criminales con mucha información y eso hace que se pueda aprovechar claramente de ciertas circunstancias hoy en día y que las agencias de ley como la comunidad académica estamos alerta ante estas situaciones a los fines de colaborar con la comunidad en general, sobre todo aquella que está inmersa dentro del ciberespacio. Para comenzar, es importante hacer una distinción de lo que es la victimología de lo que es la cibervictimología. ¿Por qué decimos esto? Porque la victimología es aquella disciplina científica que tiene su origen en la criminología. Recordemos que es muy importante dentro del proceso de la cibercriminología el proceso también de desde dónde, cuál es la raíz, ¿cierto? Entonces la victimología es parte de esta cibercriminología y que estudia a la víctima, en especial sus comportamientos alrededor del delincuente en sus diferentes estadios de victimización. Pero por el otro lado tenemos la cibervictimología, donde es aquella disciplina científica que se encarga ya de estudiar a la víctima, pero desde el contexto que medie las TICs, es decir, en especial entender el fenómeno de la interacción que existe entre un ciberdelincuente y una víctima, en este caso una cibervíctima. ¿Por qué decimos que es tan importante hacer la distinción? Para entender cuáles son los contextos en el cual estamos inmersos, principalmente ¿por qué? Porque la victimología es todo aquello que abonda en la faz real, donde la víctima es posible, digamos, de ser vulnerable frente a un hecho que se circunscribe en la realidad que todos conocemos. Mientras tanto, las cibervictimologías son realidades que realmente pasan de esa realidad a lo virtual y que claramente se ve reflejado. Ahora bien, algunas consideraciones a tener presente. Las víctimas en el ciberespacio dan muestras, nos dicen, de actitudes de excesiva confianza. Es muy común ver el hecho de tener una cierta acción o actuar, digamos, en redes sociales que no es común, digamos, verlo en la realidad que todos conocemos si cruzamos la calle o nos vamos a una tienda. Entonces, esa excesiva confianza, esa ingenuidad, esa falta de dar razón de decir qué estoy haciendo, esa falta de conciencia de los actos o falta de reflexión, esa impulsividad, claro, son comúnmente, digamos, eh, distinciones o características propias de las víctimas que claramente valen para los ciberdelincuentes oro, ya que es posible aprovecharse de las mismas. Por otro lado, ya no podemos pensar que solo la cultura es la llave, digamos, del cambio de esas conductas humanas inmersas en una sociedad real o virtual, sino pensemos ya en cambios tecnológicos. Y esos cambios tecnológicos claramente provocan cambios en las conductas de los ciberdelincuentes, porque ya no estamos hablando de una cuestión cultural, estamos hablando también de una cuestión no solamente antropológica, sino también una cuestión netamente de un cambio tecnológico que ha llevado a cambios totalmente de raíz en muchos actuales por parte de los usuarios y en especial de los ciberdelincuentes. Otro de los puntos a considerar es, a mayor hiperconexión, mayor vulnerabilidad
y mayor posibilidad de convertirse en cibervíctima sin interactuar en persona. ¿Y por qué decimos esto? Porque hoy el ser humano, el usuario en sí, está en constante comunicación, contacto con un dispositivo celular o smartphone, y eso hace que esté más, digamos, en comunicación, tenga mucho más puertas, digamos, de vulnerabilidad en comunicarse con personas que quizás nunca lo hubiese hecho, que tampoco conoce, que tampoco sabe qué realidad hay por detrás, y obviamente eso genera una mayor posibilidad de generar esta posibilidad de convertirse en cibervíctima, producto de no saber quién tenemos al frente. Quizás antes, bueno, podíamos tener o saber quién era que estaba al frente, o por lo menos ver la cara, más allá que pueda ser una persona que nos puede estafar, pero hoy en día ya no tenemos esa posibilidad porque existen esas famosas caretas virtuales, esas caretas o imágenes de que pensamos que es alguien, pero en realidad no lo es. Los factores de relevancia desde el punto de vista de la cibervictimización, es importante contextualizar qué tenemos como elemento. Por un lado, el ciberdelincuente, por otro lado, la cibervíctima y por otro lado, la falta de control. Bueno, esos son los elementos neurálgicos de este ecosistema que genera este fenómeno, lamentablemente, y que obviamente estamos inmersos todos. Surgen también identidades virtuales que no siempre se corresponden con identidades reales. Decíamos, por ejemplo, el tema este de caretas, ¿sí? De esa doble personalidad, por así decirlo, donde creo una imagen, pero luego en realidad tengo otra imagen. ¿Y por qué creo esa imagen? Claramente, producto de generar una situación de confianza, una situación de credibilidad, de legitimidad, que nuevamente la víctima claramente cae en esa trampa, en ese error, y producto de ello hace que se generen estas situaciones de victimización. Ahora, ¿cuáles son las técnicas utilizadas por los ciberdelincuentes generalmente? Bueno, digamos que estas son algunas de las que se pueden mencionar, pero hay muchísimas. El tema del ser anónimo es un elemento clave porque hace sentir, digamos, al ciberdelincuente el mayor control, por así decirlo, por otro lado, una mayor seguridad cuando realiza tal conducta y con esa finalidad de yo no voy a ser descubierto. Bueno, obviamente hay ciertos elementos a considerar si lo vemos desde el punto de vista de la investigación, como que podemos, digamos, diferenciar, distinguir o identificar a los fines de poder dar con esa persona que está utilizando el anonimato. Por otro lado, tenemos la invisibilidad, que también es parte de voy a ser invisible frente a esta situación, utilizando herramientas tecnológicas que me permitan no dejar rastros o huellas digitales, pero siempre, como se dice dentro de la criminología, que el crimen perfecto nunca existe. Bueno, esto pasa igual. Pensemos en ser invisible. El invisible me puede durar un cierto momento, pero luego claramente a través de los procesos y de los errores que va cometiendo el ciberdelincuente se puede llegar, digamos, a identificar. Y el contacto intermitente es otro de los elementos a considerar, ya que el contacto a veces puede ser inmediato, puede ser un plazo determinado y otras veces es en el tiempo, ¿no? En espacios de tiempo que se van cumpliendo. Bueno, son elementos que dependiendo de la estrategia que tenga o técnica utilizar, será más provechosa. El tema de manipulación claramente va creando mayores necesidades de las víctimas y emociones hacia las víctimas, con lo cual se sienten más a gusto, más cómodas, más en confianza y claramente caen en la trampa. Ese inmediatez también de actuar en forma rápida, el fácil acceso a las víctimas y el menor costo. Hoy por hoy, a nivel, digamos, de costos de la ciberdelincuencia, tienen menores costos y mayor provecho en el rédito económico del cual se hace.
y la doble vida, lo real y lo online que decía. Por otro lado, tenemos las características de las víctimas donde hay una confianza, como decíamos, excesiva, hay una ingenuidad, hay mayor desinhibición, porque pensamos que a través de una pantalla estamos, digamos, con cierto control, nos podemos, digamos, expresar o realizar algunas cuestiones que quizás en la vida real tenemos ese freno, digamos, de control social. Características claves, digamos, que hace que el ciberdelincuente pueda aprovecharse. Y si ya nos trasladamos al punto de vista del plano de las criptomonedas, desde el punto de vista de lo económico, claramente hay diversas gamas de transferencia económica que han ido evolucionando a través del tiempo, principalmente, ¿por qué? Porque, bueno, vamos a ver claramente, conocer ese manejo de las criptomonedas y las monedas fiduciarias que conocemos comúnmente. Pero hay algunas plataformas, como las que podemos ver, digamos, en pantalla, xe.com o TransferWise, que son símil modalidad al Wahala, que es un sistema, digamos, de intercambio que nunca, digamos, se hace la transferencia del dinero, sino luego se cobra a través de algunos porcentajes entre los que forman parte de ese intercambio. Regalo donde se compran, se carga dinero y en realidad nunca está a nombre, digamos, con lo cual eso puede permitir el blanqueo, lamentablemente. Elementos del proceso delictivo, bueno, cuentas falsas, mulas, venta de datos por medio de tarjeta de pago. Luego hay que hacer la distinción que seguramente mis otros compañeros han realizado anteriormente con relación a lo que es las monedas digitales y las monedas virtuales. Es decir, los videojuegos dentro de las monedas digitales hoy en día cumplen un rol muy importante porque también se utilizan para lo que es lavado de dinero. El caso, por ejemplo, del Dora Linden o las fichas WOW son parte de este ecosistema que quizás muchos no conocemos, pero son herramientas que, si bien son utilizadas con un fin determinado de intercambio de valores, pero también son con la finalidad de ser usadas para fines delictivos. Se obtienen claramente de manera legal, pero pueden tener un fin lícito como el blanqueo. En el caso de las monedas virtuales, exactamente lo mismo. Recuerden que en el caso de Bitcoin son pseudo-anónimas, con lo cual yo puedo rastrear principalmente el origen y la finalidad de dónde hace la trazabilidad de las operaciones de ese Bitcoin particularmente, pero si bien me va a costar alcanzar a saber la identidad, salvo que utilice algunas otras herramientas o tenga otros elementos que me permitan aclarar un poco más de dónde surge esa identidad. Luego tenemos los sistemas de dinero móvil, que las contracaras es la Smartfin, o sea, la creación de diferentes cuentas para blanqueo de capital. Uno de los sistemas es el M-Pesa. Otro caso es el Perfect Money, que también son utilizados para estafas Ponzi. Siempre la finalidad es proteger el anonimato del comprador y del vendedor. En el caso de los ciberdelitos que mayor utilización tienen, el caso de ransomware y el caso de ciberestafas, por ejemplo, modalidad Ponzi, phishing, entre otros. Y particularmente las cibervíctimas en estos casos son corporaciones, estados, organizaciones y sector privado y usuarios, sobre todo. Esto a nivel claramente mundial. ¿Cómo logramos contrarrestar? No tenemos manera de hacerlo sin capacitación, campaña de concientización, sobre todo el compromiso público-privado, que es la clave hoy de poder contrarrestar estas situaciones que hoy en día se ven en la realidad y que debemos ser parte de proteger a nuestra comunidad, a nuestros usuarios en el ciberespacio. Muchas gracias y hasta pronto.